Yo creo que el mundo está lleno de genios, pero hace falta maestros. Entonces yo me gustaría más ser maestro que genio, ¿no? He intentado acercar esas ideas, esa capacidad crítica, decirle que la filosofía le corresponde a todo el mundo, ¿no? Es decir, que no, la filosofía nunca es una cosa de unos pocos, de unos cuantos, sino que es una pasión de cualquiera. Yo me gano la vida como profesor de filosofía, para empezar. O sea, es decir, los profesores de solfeo no son solistas de piano, ¿no? O sea, es decir, una cosa es Glenn Gould o Rubinstein y otra cosa es el señor que enseña solfeo. Yo soy un señor que enseña solfeo en filosofía y no uno de los grandes solistas, ¿no? Yo no hago una gran filosofía en el sentido de un gran, por supuesto, ni de un sistema, ni tampoco pretendo una filosofía, digamos, de esas que solo leen los profesionales de la filosofía, sino que me gustaría una filosofía ligada a cosas como la educación, como la política, como la ciudadanía, sobre todo. La filosofía nace en el mismo momento y en el mismo lugar que la democracia, ¿no? Que yo creo que es una cosa que conviene recordar y que a veces se olvida. Hay una similitud entre lo que es la filosofía en el plano intelectual y lo que es la democracia en el plano político. De ahí el hecho de que la reivindicación de que se mantenga la asignatura de filosofía en el bachillerato no es simplemente un pujo gremial, sino que es que verdaderamente es la forma de practicar la esencia democrática misma, que es la filosofía. Entonces yo he intentado eso, ¿no? He intentado esa filosofía cívica, por decirlo de algún modo, ligada a las preocupaciones cívicas, que no olvida, digamos, la dimensión más trascendente de cara a las grandes preguntas de nuestra vida, pero que las orienta siempre no como ejercicio puramente intelectual, sino como forma de búsqueda, de forma de vida, ¿no? Ahora en nuestra época lo que pasa es que la sociedad esa que llamamos de consumo no solamente es de consumo de objetos, también, por ejemplo, de consumo de respuestas, ¿no? De eslogans, de lemas, etc. Por ejemplo, hoy hay muchos libros de filosofía redactados y planteados un poco como libros de autoayuda, ¿no? ¿Qué hay que hacer para más Platón y menos Prozac, ¿no? Como si Platón fuera también un anestésico, un antidepresivo, ¿no? Entonces, lo que se busca es un libro de un recetario. Y por eso, pues claro, cuando uno aclara que la filosofía está hecha de preguntas y no de respuestas, y que uno no piensa para salir de dudas, sino para entrar en dudas, inmediatamente hay gente que dice, no, pues yo lo que quiero es, a mí deme algo que me lleve a casa, ¿no? Y que yo lo aprenda, ¿no? En uno de sus prólogos para un libro, Borges dijo: me enorgullezco más de los libros que he leído que de los que he escrito, ¿no? Bueno, si eso lo dijo Borges, pues ¿qué no diremos los demás? Yo, por supuesto, me enorgullezco muchísimo más de los libros que he leído que de los que he escrito. Porque además siempre un libro es un acto de placer. O sea, me parece que es mucho mejor, digamos, que haya buenos escritores que el hecho de que yo escriba mal, ¿no? Yo lo que hago al día fundamentalmente es leer, ¿no? Es decir, las otras cosas las hago porque tengo que ganarme la vida para comer, pero a mí lo que me gusta, si por leer pagasen, yo no haría otra cosa y además sería ahora multimillonario, ¿no? Si en filosofía y letras, lo que se llamaba entonces filosofía y letras, hubiera habido, como hay hoy, secciones de literatura comparada, etcétera, etcétera, eso es lo que yo hubiera hecho. Lo que pasa es que entonces no había esa carrera, había filologías que tenían mucho estudio de gramática, latín vulgar, cosas que a mí no me gustaban mucho. Entonces, como no había literatura en el sentido en que a mí me gustaba, y por otra parte yo había leído bastantes libros de filosofía, había leído a Bertrand Russell, a Nietzsche, a Schopenhauer. Bueno, pensé que la filosofía era una especie de literatura diferente, pero que estaba bastante dentro de lo que yo quería, ¿no? Y ahí por eso me dediqué, ¿no? Es un gran divulgador de la filosofía, que no vulgarizador, ¿no? Y bueno, ha hecho, yo creo que más que nadie en España en este terreno, ¿no?
por hacer accesible la filosofía a un gran público y por presentarla a una luz en la que todo el mundo pueda entenderla y pueda incluso discrepar de sus puntos de vista, porque a veces los filósofos son tan oscuros que ni siquiera sabe si lo que dicen es falso, ¿no? En el caso de Sabater, por lo menos, eso lo tiene resuelto. No simplemente tiene ocurrencias, mutadas, sino que las argumenta muy bien sus novedades intelectuales. Esto siempre ha sido lo que más me ha atraído de Sabater, la capacidad que tiene para defender en solitario posturas propias. No es un académico barbudo y sentencioso, sino que se transmite continuamente a sí mismo en todo lo que dice y en todo lo que escribe, ¿no? Tiene una facilidad especial para que conozcas cómo es, incluso antes de haberlo visto en persona, ¿no? Sabes que es una persona alegre, sabes que disfruta de la vida, sabes que es una persona que aprecia la libertad, y esto lo sabes por la forma en que escribe. Varias veces he repetido esa frase de Maurice Merleau-Ponty que decía: nunca me repondré de mi incomparable infancia, ¿no? Entonces, pues yo también soy un convaleciente permanente, pero nunca me he repuesto del todo de la infancia. Y yo pues la tuve por el abuelo y además muy vinculada a la imaginación, sobre todo. Yo no he sido nada precoz, o sea, no... Me encantaría esa gente que me dice: no, yo me hice lector porque a los 8 años me regalaron En busca del tiempo perdido y luego cuando tenía 15 leí Crimen y Castigo y tal. Pues nada, yo leí a Salgari, a Guillermo Brown, a Stevenson, por supuesto, a Kipling. Lo malo es que lo sigo leyendo igual. O sea, que la gente dice: yo también leí a Salgari, y digo: sí, pero que yo lo leo ahora. No entonces. Con mi madre yo tenía mucha relación porque era la que me compraba las novelas y discutíamos de Agatha Christie y de cosas, pero con mi padre yo le veía menos. El momento en que yo le veía, cuando nos quedábamos los dos solos, era cuando íbamos al hipódromo. Entonces, pues, las dos aficiones de mi vida, que han sido los libros y los caballos, todos son de origen familiar. O sea, Freud conmigo lo tiene muy fácil. Todo ese mundo transcurrió hasta los 12 años que yo me vine aquí a Madrid. Mis padres, vamos, mi padre que era notario se trasladó aquí a Madrid, sobre todo pensando en que, claro, entonces no había universidad en el País Vasco, entonces ellos querían que estudiáramos, pensaran, no, éramos una familia muy acorazada de esas, entonces la idea de que un hijo se fuera a estudiar solo, tal, era un trauma familiar espantoso. Probablemente no lo habría sido para el hijo, pero sí para los padres. Y entonces, pues mi familia se trasladó a Madrid para estar seguros de que cuando yo llegara a edad universitaria podría estar en mi casa, ¿no? Y para mí eso fue el desarraigo mayor, el exilio de dejar San Sebastián y venir a Madrid. Eso fue el mayor disgusto que tuve en mi vida, ha sido ese. Eso sí que nunca o sea, para mí fue estar en la expulsión del paraíso, la llegada a un mundo que no me gustaba, que no me interesaba. De hecho, nunca he logrado tener una relación positiva con Madrid, que por otra parte no es una ciudad ni mucho menos tan desagradable, pero nunca he podido tener una ciudad, porque para mí siempre es el lugar del exilio, el lugar al que vine forzado, etc., ¿no? Y en cambio San Sebastián, con todos los problemas y con todos los líos que yo he podido tener allí, para mí es la Disneylandia espiritual. Es el sitio donde yo voy y me encuentro siempre bien, ¿no? Yo no había sido una persona, digamos, muy política. Por supuesto, entonces, bueno, la política, digamos, a la política antifranquista pues siempre venía de la mano del marxismo, sea que fueras del Partido Comunista o que fueras simpatizante, etc. Yo, en cambio, a mí me gustó mucho desde joven leer a Bertrand Russell, entonces, que era, digamos, un tipo de socialdemocracia, la inglesa, escéptica, irónica, etc. Y entonces, no, yo no fui nunca a ningún partido, yo más bien mis simpatías eran... o sea, yo más que un revolucionario he sido un revoltoso. Entonces, a mí lo que me gustaba era la revuelta, no la revolución.
A mí me hizo escritor Franco, ¿no? Porque claro, me metieron en la cárcel, me echaron de la universidad. Entonces yo tenía 20 muy pocos años, estaba recién casado, entonces pues, me habían echado de la universidad, bueno, pues algo tenía que hacer para ganarme la vida, ¿no? Me fui a este periodista del antiguo periódico de Madrid, el que volaron en su día, y le pregunté por favor si podían dar ahí trabajo, ¿no? Entonces yo le dije que yo entendía de carrera de caballos y que podía hacer muy bien las crónicas. Él me dijo que esa sección ya estaba cubierta. ¿Y qué otra cosa? Pues yo dije, hombre, pues yo podría hacer crónicas de libros de ensayo, que yo creo que eso es una cosa más rara, menos frecuentada. Pues muy bien, y ahí me metí, ¿no? Cuando yo tenía 20 años, yo lo que quería era pues contar mi visión de las cosas, entonces tomaba el libro como pretexto para y para hablar de otras cosas, ¿no? Y de hecho, pues entonces todas mis supuestas críticas de libros en realidad eran mini ensayos míos sobre esas mismas cuestiones. De modo que el paso a escribir ya directamente lo que a mí me apetecía pues era bastante fácil, ¿no? A mí me han gustado siempre los autores que están un poco a caballo entre literatura y filosofía. Entonces, por ejemplo, pues no sé, Borges ha sido siempre como una especie de ideal porque esa mezcla de utilizar la filosofía como tema literario con un trasfondo de novela de aventuras pero alzada así a casi importancia metafísica, etcétera, bueno, y la ironía y el humor. Pero luego efectivamente hubo otros autores, por ejemplo, primero Schopenhauer. Yo reconozco que quizá incluso cuando en el nihilismo de acción hay Nietzsche, por supuesto, pero hay quizás más Schopenhauer, ¿no? Porque Schopenhauer fue el primer autor que leí y tal. Después Nietzsche, al que he sido devoto durante mucho tiempo, ¿no? Y luego, pues más o menos cuando ya un poquito era mayor, descubrí a Spinoza, que siempre ha sido un poco mi referente filosófico. Esa mezcla de razón, pasión, de la idea de que la naturaleza o la sustancia o Dios son lo mismo y que a partir de ahí es donde vamos deduciéndolo todo, que no hay una diferencia entre mente y cuerpo, sino que los seres humanos vivimos las mismas cosas en la mente y en el cuerpo, etcétera. Eso y otras tantas cosas que tiene Spinoza, la idea de alegría, ¿no? de que realmente no es que debamos ser buenos para buscar la alegría, sino que cuando somos alegres cuando somos buenos, ¿no? Todo eso es un poco lo que siempre mi sustrato intelectual ha sido spinozista. El primer gran ilustrado fue Spinoza, ¿no? Y de hecho todos los ilustrados posteriores siempre le tuvieron especial reverencia y verdaderamente los ilustrados, en la ilustración, la idea de que la razón humana, la libertad, el placer, etcétera, son lo que las sociedades deben estar basadas en eso, en una búsqueda de conocimiento, de placer, de alegría compartida, de libertades, de igualdad, etcétera. Bueno, siempre me ha parecido que la ilustración es una buena idea. El papel de la mujer, también en el 18, es cuando la mujer empieza a tener un verdadero papel intelectual y crítico, ¿no? Bueno, yo todo eso, en fin, ya te digo, la ilustración es mi época. Yo creo que Fernando Savater se ha dado toda la libertad que ha querido, es decir, para no mantenerse dentro de una identidad que fuera un auténtico corsé que le constriñese a no evolucionar. Pero sin embargo yo creo que sí que hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor que yo destacaría como un hilo modernista, en donde coincide tanto Nietzsche como Baudelaire. Fernando Savater siempre ha defendido un yo desculpabilizado y ese yo desculpabilizado tiene una fuerte tensión entre una tensión que armoniza entre el placer del propio goce, del goce del yo, y evitar el sufrimiento de los otros. Yo creo que en Fernando Savater se da la paradoja, además la paradoja es una figura retórica que a él le interesa mucho, que intenta aunar un profundo pesimismo y un profundo dolor, ¿no?, por las injusticias sociales que
en fin, que él ha criticado en debates continuos que ha tenido en los periódicos, con una profunda alegría, con un profundo goce. Yo creo que el coraje es una dimensión intelectual imprescindible. Es decir, si uno no tiene coraje, verdaderamente el pensamiento se convierte simplemente en un rompecabezas, nada más, que es un poco por otra parte lo que es para muchos, ¿no? O sea, es un rompecabezas mejor o peor dispuesto, con más o menos gracia, pero simplemente un rompecabezas. Además, como con eso ya basta para que te den una cátedra o tal, pues la gente no se busca más líos, ¿no? Pero para que el pensamiento vaya más allá del rompecabezas, hace falta un coraje personal, y eso es lo que le da un poco fuerza. Y yo, en ese sentido, creo que es imprescindible. Me ha costado llegar a la conclusión de la importancia de la educación, ¿no? Para todos. O sea, es decir, que la ciudadanía está ligada a la educación, que no hay democracia sin educación, que la educación, en contra de lo que ahora oímos cuando transmite valores, etcétera, no puede ser un patrimonio exclusivamente de los padres, ni mucho menos, porque precisamente yo creo que uno de los principales objetivos de la educación es salvar a los hijos de los padres, o sea, salvar a los hijos de la condena de que tengan que ser como sus padres obligatoriamente, y presentarles otras alternativas y otras posibilidades, ¿no? Y luego, pues verdaderamente sin educación no puede haber un futuro. O sea, la democracia ya tiene bastantes dificultades para funcionar, pero si no hay educación, o sea, yo creo que hay dos enemigos fundamentales de la democracia, que son la miseria y la ignorancia. Y no es que yo diga que la educación va a resolver todos los males de la humanidad, pero es verdad que en la solución de cada uno de los males hay una dimensión de educación. No en todos, no siempre, no en términos absolutos, pero es básica, y por lo menos yo desde luego me he dedicado fundamentalmente a eso. Si tú no entiendes las razones de los demás, o las otros son incapaces de exponer sus razones, o creen que es imposible o ni necesario hacerlo porque nadie les va a escuchar, esos son sociedades en que están siempre bulliendo de violencia, ¿no? Porque la violencia es cuando no te entiendes o no te entienden, ¿no? Entonces, yo creo que la educación está para intentar solventar eso, digamos, sin mitificarla, pero esos son objetivos concretos. O sea, persuadir, ser capaz de que uno exponga inteligiblemente sus demandas sociales a otros y comprender las demandas sociales inteligibles que tienen otros. Sin eso no hay democracia. La democracia parlamentaria es parlamentaria porque la gente persuade y es persuadida. Claro, es verdad que viendo nuestros parlamentos es difícil recordarlo, pero de momento es así, y sería importante que hubiera una generación futura, ¿no?, que recordara verdaderamente ese sentido del parlamentarismo, que parlamentarismo no es superposición de sectarismos como pasa hoy, sino la capacidad de persuadir y ser persuadido, ¿no? Hace falta una formación específica para ser ciudadano en una democracia y para saber, pero no solamente para aprenderte las leyes como si fueran un código de circulación, sino para aprenderte los valores y para aprender por qué esos valores son preferibles a otros, etc. Todo eso es inevitable que hay que explicarlo. La persona capaz de una reflexión moral sobre su libertad, etcétera, etcétera, es más persona, más libre, etcétera, que la persona que no tiene nunca esa reflexión y que actúa imitando al vecino. Pero eso no quiere decir que el mundo vaya a mejorar. En las peores dictaduras hay personas admirables éticamente. En cambio, una buena política evita las dictaduras. O sea que entonces yo creo que cuando se dice que hay que combatir los males políticos con ética, es como si se dijera que hay que apagar los incendios forestales con agua bendita. Pues no, o sea, es decir, no hay que ir con un hisopo de agua bendita a apagar el incendio forestal, sino apagarlo con los medios debidos. Y lo mismo la política se contrarresta la mala política con buena política. Y luego, no con una
comportamiento moral, sino con un buen comportamiento político que tiene sus propios valores. Hay un tipo de ética personal que es que un político no puede ocupar un puesto público para robar o para beneficiarse. Eso sí que, ahí sí que es una cuestión para el político ética, es decir, no abusar. En cambio, para el resto de la población no es un problema ético, que eso es un poco lo que tampoco logra entender la gente. El sinvergüenza que ha metido la mano en la caja y se lleva el dinero, ese sinvergüenza tiene un problema ético, pero el resto de la población lo que tiene es un problema político. ¿Cómo se lo quita uno de encima, cómo lo sustituye por otro y cómo impide que el que venga pueda hacer eso mismo, ¿no? La democracia en sí no es la solución de todos los problemas, es la posibilidad de que tú intervengas en la solución de los problemas. Y eso es lo único que pido. O sea, yo no... hay gente que... Estas tonterías que se oyen ahora con mucho éxito, democracia real, no sé qué... No, la democracia es siempre un instrumento en que tú puedes utilizarlo bien o mal o mal. O sea, no tiene que funcionar bien para que sea real. No, o sea, la democracia puede funcionar mal siendo real, pero porque se utiliza mal, porque dejas que crezcan aquellos obstáculos que van a imposibilitarla, etcétera, etcétera. Entonces, la democracia lo que tiene que ser es estar en manos de personas capaces de luchar y de esforzarse por ella. Todo lo que sean muestras de compromiso de la gente con su comunidad me parecen excelentes. O sea, me parece muy bien que la gente vaya a la Puerta del Sol o a donde sea y se preocupe de lo que pasa y aunque no tenga soluciones diga, mire, esto no puede seguir así. Es que eso es la política. O sea, la política es el hecho de decir esto no es automático, o sea, no podemos simplemente decir ya se arreglará con el tiempo. O sea, el tiempo arregla tan pocas cosas como el espacio, ¿no? Lo mismo que nosotros no esperamos que se resuelvan los cánceres viajando porque el espacio a lo mejor resuelve el problema, tampoco el tiempo. O sea, ni el tiempo ni el espacio resuelven nada. Hay que aplicar otro tipo de soluciones. Es una figura del pensamiento y de la cultura del siglo XX, y mordiendo también verdaderamente fundamental. Esa figura marca toda una parte de la historia de España con una enorme importancia, es de una enorme importancia. Leerlo continuamente, siempre disidente, siempre en desacuerdo con los atropellos y siempre libre. Es un hombre completamente libre y es un hombre sin miedo. Es una cosa muy complicada en un país que está lleno de miedo. Nosotros a lo mejor parecemos para los extranjeros y para nosotros mismos gente muy valiente porque nos vestimos de vez en cuando de toreros, pero creo que nosotros somos un país bastante prudente. Él arriesga continuamente, ha arriesgado siempre y seguirá arriesgando. O sea que me parece una cosa verdaderamente muy importante. Por eso yo no sé si él es un filósofo verdaderamente o no. Yo lo que creo que él es un pensador y sobre todo yo creo que es un activista del pensamiento, ¿no? Yo creo que es un hombre con un gran deseo de comunicación, quiere convencer, quiere decir y sobre todo se quiere oponer. No es esa filosofía de libro, no es esa filosofía complicada, no es esa filosofía, es un pensamiento cotidiano, ¿no? Lo que yo creo que es Fernando. Fernando es una máquina de pensar. Había una entrevista famosa que le hicieron a John Maynard Keynes, el gran economista que ahora está otra vez muy de moda, y entonces el periodista le preguntó, profesor Keynes, usted hace 2 años sostenía una solución, una postura completamente diferente a la que tiene ahora, propugnaba unas medidas distintas, ¿cómo puede ser? Y tal. Y le contestó que, pues, tiene usted razón, ¿sabe lo que ha pasado? Que es que me he dado cuenta reflexionando de que estaba equivocado. Y yo cuando me doy cuenta que estoy equivocado, cambio de forma de pensar. ¿Usted qué suele hacer en esos casos? Bueno, pues esto es lo que pasa, decir, o sea que sí, o sea, he cambiado de forma de pensar porque me he dado cuenta que estaba equivocado. ¿Usted cuando se equivoca, qué hace en esos casos? O no se equivoca nunca, o no se da cuenta nunca de que está equivocado. Yo, digamos, cambio de forma de pensar, pero no dejo de pensar. Es decir, la fidelidad está al pensamiento, no a sus contenidos. Precisamente porque tengo fidelidad al pensamiento, cambio de contenidos en el pensamiento cuando pienso. Mientras que quien no tiene fidelidad al pensamiento solo tiene fidelidad a los dogmas. Entonces, claro, naturalmente de los dogmas no se prescinde nunca, ¿no?
me encantaba porque destruía todas las razones de vivir y sin embargo seguías vivo, lo cual me parecía muy tonificante, porque claro, yo creo que la gente que se suicida porque cree que hay que vivir poniendo condiciones. Si me quiere Purita, si me toca la lotería, no sé qué, viviré, si no, me suicido. Entonces claro, pues al final terminas suicidándote porque siempre falla alguna cosa, ¿no? Mientras que tú dices, no, yo vivo porque a mí lo que me gusta es vivir, y si luego encima me quiere Purita, me toca la lotería, pues fíjate qué bien, ¿no? Entonces, Cioran es bueno porque te acaba con todas las justificaciones. Te dice, no, o sea, no hay justificación ninguna, al contrario. O sea, las razones están en contra de la vida, pero en cambio la vida está en contra de las razones y puedes vivir a pesar de todo, ¿no? Pero claro, Cioran era un poco lo contrario, digamos, de lo que yo más o menos iba pretendiendo hacer, pero precisamente por eso me servía, ¿no? O sea, porque no era simplemente un señor que me daba lecciones, sino al contrario, me daba sustos, ¿no? Entonces que eso también es muy pedagógico, ¿no? Schopenhauer decía que nuestro carácter es el destino que tenemos en nuestra vida, y es verdad, ¿no? Bueno, yo hay un componente, digamos, de entusiasmo infantil vital que se ha ido amortiguando, claro, con el tiempo, pero nunca se ha perdido, ¿no? Lo mismo que una especie de visión humorística de las cosas, ¿no? Don Miguel de Unamuno tenía un sentimiento trágico de la vida y yo he tenido siempre un sentimiento cómico de la vida. Eso no he podido remediarlo. Claro, el que realmente cree que la vida es una broma está, por decirlo suavemente, mal informado, ¿no? O sea, que lo que pasa es que a veces la comedia es comedia a pesar de lo que sabemos e incluso a partir de las cosas más terribles que sabemos. Yo creo que esa especie de decir que la muerte es, que hay, si hay vida después de la muerte. Primero, si hubiera vida después de la muerte no sería muerte. Y yo creo que la pregunta es si logramos que haya vida antes de la muerte, ¿no? Esa es por la vida de antes de la muerte es por la que tenemos que luchar. Wittgenstein, por ejemplo, decía eso. Decía, bueno, a lo mejor uno se muere y luego pues te despiertas, digamos, en otro sitio y allí también tienes miedo de morirte. Yo creo que tenía razón ese dístico famoso que escribió Borges, que se titulaba A un poeta menor. Decía, la meta es el olvido, tú has llegado antes. Bueno, yo creo que la meta es el olvido, unos llegan antes que otros, pero todos vamos a llegar al mismo sitio, ¿no? Me gustaría que quizá, digamos, no un recuerdo personal, sino que se recordaran las cosas que para mí han sido valiosas. Que se recordara la educación, que se recordara la razón, que se recordara la compasión y que se recordaran las carreras de caballos. Durante una época uno sueña con lograr un futuro favorable frente a la posibilidad del futuro desfavorable. Cuando has llegado a cierta edad sabes que el futuro siempre es desfavorable, por lo tanto eso ya está resuelto. Entonces ahora lo que tienes que hacer es intentar dedicarte al presente. Y el presente, pues para mí es eso, pues la carrera de caballos que voy a ver, la copa que me voy a beber, la persona a la que voy a saludar o acariciar, bueno, eso y nada más.